ejemplo, creo que era este. Aquí se nos pide calcular el límite para esa función. Si ustedes lo hicieran de la manera informal, el resultado sería una indeterminación. Recuerden ustedes que esto es escribir lo siguiente. Tenemos aquí el límite cuando x, y se aproximan a 0,0 en la función x cuadrada, y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Bien, esto es igual, pues obviamente aplicar un límite. Vamos a aplicar un límite cuando se aproxima a 0 para x cuadrada, y cuadrada sobre el límite cuando también se aproxima a 0 en x cuadrada más el límite en 0 cuando en la función y cuadrada, que está así. Y ustedes podrán observar que en este caso x al cuadrado está aproximando a 0 por y al cuadrado está aproximado también a 0. X cuadrado también se aproxima a 0 y el límite de y al cuadrado también se aproxima a 0. Esto nos daría 0 sobre 0, ¿vale? Entonces, pues no tenemos un resultado fijo. Nosotros tendríamos que investigar aproximándonos más en este caso. Entonces, es ahí cuando nosotros podemos poner en práctica, pues, podemos decirle método de tabulación a trabajar en la fórmula o en una lámina, en ese caso de Excel, ¿vale? Bien, entonces, en este caso, vamos a ver qué ocurre en esta función. Bien. Entonces, déjenme cambiarles. Cambio lámina. Ahí está, ¿vale? Ahí ustedes ya pueden ver en este caso en la lámina. Recuerden ahí que tenemos que trabajar esa parte, ¿verdad? Tener que identificar en los 4 cuadrantes cuando nos aproximamos en este caso a 0. Entonces vamos aquí a trabajar otra celda, otra pestaña. Y recuerden que teníamos un valor de x. Aquí vamos a escribir la columna. Un valor de x. Aquí un valor de y. Aquí vamos a escribir x cuadrada. Aquí vamos a escribir y cuadrada. Sí, que sería al cuadrado. ¿Verdad? Así nos quedaría. Y luego vamos a tener que escribir aquí la función que es x cuadrada más, no, creo que es por, incluso aquí podemos manejarle unos paréntesis, y al cuadrado sobre, aquí otro paréntesis, podemos escribir x cuadrada más y cuadrada, así. Bien, entonces vamos a imaginar que nosotros vamos a aproximar desde el cuadrante 1, ¿verdad? Que es totalmente positivo. Alguien de ustedes me podrá dar algunos números, pero vamos a hacer un poquito más rápido. Voy a copiar estos. Aquí. Aquí vamos a hacer el producto de x por x. Y aquí el de y por y, que sería y cuadrada. Aquí lo que voy a hacer es correr la fórmula hasta acá, ¿vale? A ver qué ocurre. Ok, después vamos a hacer el cociente. Vamos a multiplicar este x cuadrado por y cuadrada entre
la adición, que sería esta de x cuadrada más y cuadrada. Para que no tenga ningún problema, le voy a poner unos paréntesis a esta parte. Sí. Le voy a poner unos paréntesis, así. Y aquí también. Sí. Aquí voy a poner uno. Aquí voy a poner otro. Ahí está. Y nada más lo que haríamos es correr en este caso. Bien, a mí lo que más me interesaría en este momento es esta, sería esta columna. Vamos a colocar el color verde. O este está bien. Lo que más me interesaría es esta columna, ¿vale? Y la coloco igual de color verde, como la que estamos nosotros aquí representando en ese cuadrante. O en ese plano, mejor dicho. Ustedes podrán notar que aquí, cuando nos aproximamos a 0, pues nos marca un error, ¿vale? Ahí nos marca un error. Déjenme hacer un poquito más grande esto. Y vamos a pedirle que nos muestre más numeritos, ¿vale? Vean ahí ustedes a qué se están aproximando, ¿vale? Ahí está, miren. Ahí está, yo ya le pedí algunos decimales de más. Más o menos ahí. ¿Le vieron? La primera nos da 16, la segunda nos da 6, la siguiente 2, la siguiente 0.50.12, 0. Vean aquí cómo se está aproximando a 0. Vean aquí los decimales. Incluso en esa parte, vean, se sigue una aproximando más a 0. Entonces, a nosotros nos da la intuición en ese momento, ¿verdad? De que esa función se está aproximando a 0, ¿verdad? Aquí prácticamente nos dice que es una indeterminación, pero viendo la aproximación es en este caso 0. Recuerden que esto sería intuición. Tendríamos que verificar ahora con los siguientes cuadrantes. Tal vez con el amarillo, el siguiente pudiera ser el amarillo, naranja y rosa, ¿vale? Tendremos que hacerlo con esos tres también. No es suficiente con uno porque la función pudiera cambiar en ese cuadrante mucho. Y bueno, entonces vamos a continuar. Bien, nosotros observamos aquí que en este caso efectivamente nos dicen entonces que el límite para esa función pues es que se está aproximando cada vez más a 0, ¿verdad? Y nosotros podemos ver en esa figura la curva de nivel para esa función. Vean ustedes aquí, tenemos la curva de nivel 1, aquí está 1, aquí también tenemos 1, aquí tenemos 1, aquí tenemos 1. Podemos observar otra, que sería la de punto 50 aquí, punto 50, aquí también punto 50, aquí punto 50. Y luego tenemos la siguiente, que es punto 25, punto 25, punto 25 y punto 25. Ahí podemos observar entonces estas curvas de nivel. Vean ustedes cómo son las curvas, pues cada vez esta curva pues aproxima a un número, este se aproxima a un número, este a un número y este a un número. Entonces podemos nosotros confirmar nuestro análisis que de acuerdo al cuadrante 1, así lo llamamos nosotros, o plano 1, ¿verdad? El plano 1 es este, creo que el siguiente es amarillo, por eso lo voy a colocar igual en los mismos colores que estamos trabajando en nuestro Excel, así. Es el amarillo, creo que es después el naranja. Déjenme ver, creo que es este. El naranja viene así más o menos de estos colores, nuestros cuadrantes, ¿vale?
Y después, creo que es rosa. Así vamos a dibujarlos o vamos a colocarles esos colores, ¿vale? Para que lo identifiquen, repito, con lo que hemos trabajado en Excel. Entonces ahí tenemos nosotros esta parte, que en este nos está diciendo que se está aproximando a 0, entonces de acuerdo al diagrama que tenemos aquí, efectivamente los otros 3 también deberán de aproximarse a 0, ¿vale? Y esas serían las curvas de nivel, pues, para esta función. Bien, hacemos algo similar, en este caso, donde ahora se nos pide la demostración. Demuestre, en este caso, que efectivamente esta función es igual a 0. Si nosotros tomamos un epsilon mayor que 0, ¿verdad? Recuerden que epsilon es un radio. Y si nosotros decimos que no vamos a tocar valores de x, en ese caso, iguales a 0, sino que sean distintos de 0, pues tendríamos lo siguiente. De esta expresión, ¿verdad? Deberá de ser menor o igual a esta que tenemos aquí, que sería de x cuadrada por y cuadrada sobre x cuadrada. Esto deberá de ser igual a y cuadrada. Obviamente, si nosotros tomamos, en este caso, que y cuadrada sea menor o aún más pequeño que epsilon. Imagínense, si a por sí epsilon, vamos a suponer que sea, por ejemplo, 1, ¿verdad? Nosotros decimos que epsilon sea mayor que 1, pero aquí nosotros podemos decir que en este caso epsilon sea mayor que esta y cuadrada, ¿verdad? En este caso. Si nosotros tenemos esta opción, podemos nosotros decir que nuestro radio, ¿verdad? De distancia va de 0 menor que x cuadrada más y cuadrada menor que 0. Es decir, que esta parte o esta función que está exclusivamente en el denominador de nuestra función deberá de ser menor de radio. Obviamente de radio epsilon. Ahora, si nosotros decimos que x sea igual a 0, en este caso, tendríamos lo siguiente, que esta función deberá de ser igual a 0, y esto tendrá que ser menor a epsilon. Obviamente, si también lo es, en ese caso, 0 menor que x cuadrada más y cuadrada, si lo es también. Y de esa manera nosotros podemos decir que el delta deberá de ser igual a la raíz cuadrada de epsilon, y esto deberá de ser 0 menor que, en ese caso, nuestra raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Obviamente esto deberá de ser menor a delta, y de esa manera podemos nosotros observar que esta función deberá de ser menor a epsilon, y esto es lo que a nosotros nos verifica que efectivamente el límite de esa función deberá de ser 0. Bien, entonces aquí por lo regular en una función racional tenemos que trabajar con mucho cuidado la parte del denominador. Recuerden que en nuestro límite se nos dio como resultado 0 sobre 0. Entonces hay que trabajar mucho con esa parte. Y si ustedes observan que lo que intentamos hacer en esa demostración, pues es que x cuadrada más y cuadrada, que es la parte del denominador, pues se aproxime cada vez más a 0. En este caso, nosotros tenemos que epsilon es de radio, deberá de ser radio mayor que 0, y de esa manera podemos nosotros verificar que si eso se cumple, pues efectivamente se está aproximando, en este caso, a 0. Ok. Bien, nosotros también tenemos otro tipo de límites en la que algunas veces se presenta en la consideración de que algunas funciones reales de un vector es el límite iterado, tal como es el siguiente. Ven aquí, vamos a trabajar entonces el límite, el concepto del límite
iterado, en donde nosotros tenemos aquí el límite cuando x se aproxima a x0 y otra vez el límite de y se aproxima a y0 en una función de dos variables. Este límite iterado tiene el significado siguiente. Aquí está la definición de un límite iterado, en donde nos dicen que para cada x fijo en una vecindad reducida, en ese caso tenemos de centro en x0, ¿verdad? Y de radio r en una de x0, podemos nosotros tomar el límite de la función g en y subíndice 0, en donde en ese caso g de y sea igual a f de x, y. Si existe límite, obviamente si este límite existe para cada x en esta vecindad, ¿verdad? Esta vecindad es la misma que estamos tomando en esa parte. Entonces, la función h, que está definida en este caso por medio de este límite, aquí recuerden que nos estamos aproximando en y subíndice 0, pues también existe pues para esta vecindad reducida. Entonces el límite de h en ese punto x0, si es que existe, sería el siguiente, ¿verdad? Entonces nos quedaría de esta manera. Lo que tenemos que hacer en los límites iterados pues es trabajar una vecindad reducida. En esa vecindad reducida vamos a tomar el límite de la función, ¿vale? Si este límite existe para cada valor de x, entonces la función pues también debe de existir. De aquí podemos observar que en ese caso tenemos aquí el límite para la función h cuando se aproxima con y. Y si ese límite existe también, pues decimos que el siguiente también debe de existir, que sería ahora aproximarnos, en este caso, con x, se aproxima a x0, el límite de y cuando y se aproxima a 0 en esta función. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos encontrar ese tipo de límites iterados. Tenemos el siguiente ejemplo y nos dicen, determine el límite cuando x se aproxima a 3, cuando el límite en y se aproxima a 2 en esta función, ¿vale? Es una función de dos variables. En este caso, nosotros podemos decir que por las propiedades que hemos estudiado, si a mí me indican aquí que debo de resolver un límite cuando y se aproxima a 2, bueno, vamos a empezar con ese límite. Recuerden que es el límite más cercano a nuestra función. Y para nosotros nuestra función vectorial es esta. Entonces, aplicamos un límite cuando y se aproxima a 2 en esta función. Ustedes podrán observar que lo que hacemos aquí, bueno, más o menos aquí lo voy a detallar en esta parte. Escribimos el límite cuando y se aproxima a 2. Aquí podemos aplicarla para x cuadrada, ¿verdad? Por y más el límite cuando y se aproxima a 2 en 2 veces x por y cuadrada, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es aplicar el límite para cada uno de esos dos términos. Y esto me dice que solamente a y la voy a aproximar a 2. Entonces yo puedo decir, como yo voy a trabajar con y, x cuadrada se considera una constante y tendría límite para y cuando este se aproxima en 2. Así lo voy a escribir. Luego aquí tendríamos más. Aquí también me dice con y se está aproximando 2. Por eso 2x la considero como una constante y sería el límite para y cuadrada cuando esto se aproxima a 2. Y ustedes podrán observar en este momento que aquí el límite para y cuando se aproxima a 2 pues sería 2x cuadrada. Y aquí, cuando x se aproxima a 2, me va a quedar, en este caso está aproximando a 4, que sería más 8x, ¿vale? Ese sería calculando el primer límite, obviamente con respecto a y. Ahora, este resultado es el que tenemos también en esta expresión. Y nuestro siguiente límite, o el último límite que tenemos aquí, pues nos dice que x está aproximando a 3. En ese caso, nosotros sabemos que debemos de calcular un límite cuando se aproxima a 3 para 2x cuadrada
más un límite cuando se aproxima a 3 para 8x. Y esto es igual, en este momento, a tener lo siguiente. Sería, aquí el 2 es una constante, escribimos así, el límite cuando se aproxima a 3 para x cuadrada, más, y aquí sería 8 cuando el límite se aproxima a x, cuando x es igual a 3, y esto nos daría que en este caso tengo 2, aquí x cuadrada está aproximando a 9, y aquí tengo 8, se está aproximando a 3, ¿verdad? Y eso sería 9 por 2, 18, más 8 por 3, 24, y esto nos daría entonces el resultado que tenemos aquí, ¿vale? Entonces de esa manera resolvemos nosotros los límites iterados. Entonces repito, hay que iniciar siempre con el límite que esté más cercano a la función. Y de esa manera podemos darle una secuencia. Recuerden que la secuencia es de adentro hacia afuera. Resolvemos lo que hay dentro y así nos vamos poco a poco hasta terminar, ¿vale? Bien. Tenemos también aquí el teorema número 8, en donde se nos dice que si el límite de esa función de dos variables me aproximo a x subíndice 0 y y subíndice 0 existe, y si para cada x en una vecindad reducida de x0, pues obviamente también el límite, si yo me aproximo en cualquiera, por ejemplo en y, cuando se aproxima a y0, de la función de dos variables existe, entonces pues el límite que tenemos aquí iterado como un límite de esta manera nosotros podemos verificar que también existen. Si existe de manera iterada, también debe de existir de esta manera general, ¿vale? Aquí podemos observar entonces cómo estos límites deben de existir, ¿vale? Bueno, y bien, entonces también aquí tenemos una pequeña descripción en donde se nos comenta que si el límite, en este caso, de esta función de dos variables existe, y si para cada x en una vecindad reducida, ¿verdad?, de x0, pues el límite de una de ellas, ¿verdad?, por ejemplo, vamos a tomar a y, también debe de existir, y si para cada y en una vecindad reducida, cuando nos aproximamos a y0, también debe de existir. Entonces, pues este límite, ¿verdad?, que tenemos aquí, vean la diferencia entre cada uno de esos límites. Tenemos dos límites iterados. Ustedes pueden observar que los límites iterados, aquí está uno y aquí está el otro. Vean la diferencia entre esos dos últimos límites. Si ustedes observan, tenemos aquí que el límite se inicia, o bueno, aquí se escribe de esta manera, que x aproxima a x0, y la siguiente es al revés. Lo hacen a través del límite cuando y se aproxima a y0. Es decir, que nosotros en el primer límite que tenemos aquí, lo empezamos con esta parte, o con este de color verde que estoy encerrando. Empezamos con la variable y, nos aproximamos a y subíndice 0, y del siguiente nos aproximamos con x, se aproxima a x0. Entonces ven la diferencia. En uno nos empezamos a aproximar con y, el otro con x. Al final, estos dos límites pues nos tienen que dar también un resultado, a que si nosotros lo hiciéramos de esta manera general, ¿verdad? Así. Entonces, este resultado nos comentan aquí que puede ser utilizado para demostrar que un límite no existe. Entonces, imagínense que cualquiera de esos dos, ¿verdad?, de los iterados, quisieran a tomar uno, resolverlo, bueno, y si el límite nos diera que no existe, pues prácticamente no importa el siguiente límite iterado o el límite general, también debe de decirnos el mismo resultado. Recuerden aquí el ejemplo 15 de esta función de tener x sobre x cuadrada más y cuadrada. Nos dicen que
En ese caso, para cada valor de x en una vecindad reducida de 0, podemos nosotros observar que en este caso nos quedaría este límite. Tenemos aquí 1 sobre x. Si nosotros nos aproximamos en y, se aproxima a 0. En ese caso, ¿vale? Nos daría este resultado. Vean ustedes aquí que si nosotros nos aproximamos en y es igual a 0, en esta función, pues obviamente aquí y cuadrada está aproximando a 0 y tendríamos x sobre x cuadrada, y esto nos deduce a que nos quedaría 1 sobre x. Ahora, si nosotros decimos entonces que este límite existe, la forma iterada también debe de existir. Sin embargo, ustedes podrán observar que cuando nosotros calculamos este límite, ¿verdad? Este de aquí que tenemos en esta parte, de 1 sobre x, no existe. En especial cuando nos aproximamos a x, se aproxima a 0. Entonces se concluye que efectivamente no existe. Y vean, otra forma de verificar estos límites, pues es resolviéndolos de la manera iterada, para confirmar que efectivamente existe o no existe cada uno de estos límites, ¿vale? Aquí lo hicimos con el ejemplo 15 y pues bueno, efectivamente aquí nos dio 1 sobre x, ¿verdad? Que al final llegamos a la conclusión de que es una indeterminación. Prácticamente no existe, o ustedes también se pudieran imaginar, de acuerdo a lo que hemos estudiado, que este límite pues aproxima cada vez a un número grande, es decir, a infinito. Pudiera ser un infinito positivo, pudiera ser un infinito también negativo. Bien, entonces nosotros podemos continuar con la siguiente definición acerca de la continuidad de una función. Y aquí se nos comenta que para hablar de esa continuidad en una función vectorial, debemos de saber nosotros que f es continua en un punto de acumulación A, ¿vale? Recuerden ustedes que para esas funciones, más o menos déjenme buscar aquí, necesito una imagen, déjenme revisar. Creo que más o menos se aproxima a esta. Creo que sí, se asemeja a esta. Otra, esta. Bien, entonces nosotros podemos observar en esa parte una función, ¿verdad? De dos variables, z es igual a f de x, y. Nosotros lo que podemos hacer, de acuerdo a la definición, es que esa función deberá de ser continua en un punto A. Por ejemplo, si nosotros definimos que esa función sea este punto A, ¿verdad? De color rojo, entonces nosotros pues decimos que A debe pertenecer pues al dominio de la función f. Si ustedes observan esa imagen, el dominio de esa función pues es una región, ¿verdad? Es esta área. Obviamente que existe un intervalo en x, aquí ustedes pueden observar un intervalo en x y otro intervalo en y. Entonces, esa es la recomendación, que esa función será continua, obviamente en cualquier punto de su dominio, ¿verdad? De la función f. Bien, obviamente, si para cada epsilon, ¿verdad? Mayor que 0, pues existe un delta mayor que 0, tal que la distancia entre esta función vectorial menos el punto de acumulación
sea su distancia menor que un radio épsilon. Obviamente siempre que el vector x pertenezca al dominio de la función, y en este caso la distancia de nuestra función vectorial menos a sea menor a delta, ¿vale? Entonces, en el lenguaje de las vecindades, esta definición puede enunciarse como sigue. Si nosotros sabemos que la función f es continua en A, y que A pertenece al dominio de la función, si para cada vecindad n de f de A, pues existe una vecindad m de A, de tal que, pues de esa manera nosotros podamos hacer lo siguiente, que de la función nosotros podemos calcular una intersección, ¿verdad?, entre esta vecindad m, intersección con el dominio de la función f, y esto a su vez pues sea en este caso una vecindad n, o sea un subconjunto. Recuerden que ese símbolo nos confirma que se habla de un subconjunto. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar en una pequeña vecindad, ¿sí? Y que de esta vecindad pues exista también este punto f de A, ¿vale? Exista otra vecindad m de A, ¿vale? M de A, tal que pues se pueda cumplir esta característica. Bueno, si nosotros decimos que ese punto de acumulación llamado A pertenece al dominio de la función, como lo hemos visto en esta parte, ¿verdad? Aquí nosotros podemos trazar o dibujar esa vecindad n y luego otra vecindad n. Bueno, aquí no me permite hacer esa modificación porque es una imagen, pero bueno, hay que imaginarnos esa parte, pero no es un punto de acumulación del dominio de la función f. Ven aquí lo que nos dicen. A pesar de que nosotros sabemos que A pertenece a ese dominio, ¿verdad? Como esa parte inferior de la región sombreada, ¿verdad? Que le llamamos aquí D, que es una región D en este caso. Pero no es un punto de acumulación del dominio de la función f, entonces f es continua solamente en A, pues en este caso existiría una vecindad m de A, de tal que pues calcular la intersección de esta vecindad m, intersección con el dominio de f, pues solamente sea A. Entonces podemos decir en este caso que la vecindad nf de A pues es una vecindad cualquiera para la función f de A. Si nosotros tenemos esta parte, podemos observar que la intersección entre esa vecindad m con la del dominio f pues deberá de ser igual a la función f de A como un subconjunto de ¿quién? De n. Entonces podemos nosotros decir esta expresión. Entonces aquí tengan mucho cuidado porque ya tenemos algunas situaciones en donde nosotros pues puede que sea verdad, realidad esta parte, ¿verdad? Esta es una definición. Aquí tenemos ya otra, ¿vale? Tenemos otra situación. Y luego tenemos la siguiente. Ahora, nos dicen que si A es un punto de acumulación del dominio de la función, entonces la definición 11 es equivalente a que la función f es continua en A, en el dominio de la función f, si obviamente el límite existe. Es decir, que el límite, cuando x se aproxima a A de esa función f de x, pues deberá de ser f de A. Entonces tenemos ahí algunas situaciones, en este caso, que debemos de ir verificando. Recuerden aquí cuáles son las opciones que se nos presentan. Bueno, tenemos esta, donde nos dicen que la función f es continua, pues en esta parte.
en un punto A del dominio de la función, pues debe de existir otra vecindad, debe de existir dos vecindades, la de n y la de m, para poder confirmar esta expresión. Ahora, ¿qué pasa si A no, bueno, aquí A pertenece al dominio de la función, pero no es no es un punto de acumulación para este caso? Bueno, ocurre esta situación. Y ahora, ¿qué pasa si A sí es un punto de acumulación del dominio de la función f? Bueno, pues se desarrolla esta opción, ¿vale? Entonces tenemos ahí algunas situaciones que podemos trabajar en esa parte de continuidad. Recuerden que es como lo que estudiábamos de un punto interior, de un punto exterior, ¿vale? De acuerdo a un conjunto, solamente que aquí pues necesitamos crear una vecindad, podemos decirlo también como un conjunto, en donde tengamos nosotros una intersección con el dominio de la función f. Y estos dos pues serán un subconjunto n, ¿verdad? Que sería el siguiente. Ahora, también pudiera ser que el conjunto m pues tenga una intersección con el dominio de la función y esto sea igual pues a que una parte pues la función esté evaluada en f de a y este resultado sea un subconjunto de n, ¿vale? O la siguiente es pues aplicar entonces el límite para esa función vectorial en un punto de acumulación en a, ¿verdad? Así nos quedaría entonces en esa parte. Y de acuerdo a lo que hemos estudiado, el teorema 9 nos dice lo siguiente: si las funciones f y g son continuas en un punto de acumulación A, pues nosotros podemos hacer las siguientes operaciones. Pudiéramos hacer una adición, una sustracción, una multiplicación e incluso una división, ¿vale? En donde obviamente deberán de ser continuas, ¿vale? En A, siempre, obviamente, en ese caso. Aquí, en un cociente, una división, hay que tener mucho cuidado porque ese denominador deberá de ser distinto a 0, ¿vale? Bien, tenemos aquí otro ejemplo en donde se nos comenta que el límite de C cuando se aproxima en A es igual a C. Eso ya lo sabemos nosotros por algunos ejercicios, algunas definiciones que hemos estudiado. También tenemos este límite de la función proyección, ¿verdad? Cuando se aproximan a es igual a késima. Entonces, la función es constante y proyección también son funciones continuas en cualquier punto de acumulación. Y según por el teorema 9, ¿verdad? Que analizamos en esta parte, el teorema 9, las funciones polinomiales son continuas en todos los puntos de Rn. Entonces las funciones racionales también deberán de ser continuas en todos los puntos de R a la n, excepto en los puntos donde el denominador es 0, es decir, en todos los puntos de su dominio. Entonces ahí hay que tener cuidado mucho en los cocientes, porque en este caso nosotros debemos trabajar con todos los puntos en donde el denominador sea distinto, en ese caso, a 0, ¿verdad? Bien, tenemos aquí también el teorema 10, en donde nos recuerdan que si f es una función de Rn en R, y que es continua en un punto de acumulación A, y g es una función de R en R, que es continua en f de A, entonces nosotros podemos formar una función composición. F es una función compuesta y esta función f en esta regla de correspondencia es continua en A y g con esta regla de R en R también lo es, pues entonces decimos que esta función compuesta deberá de ser continua, ¿vale? Y aquí tenemos parte de esa demostración. Si nos dicen que A no es un punto de acumulación de esos dos dominios en esa función compuesta, entonces decimos que G círculo F es continua, obviamente, en A.
y si también nos dicen que A es un punto de acumulación, en este caso del dominio de esta función compuesta, pues nos dicen, bueno, que aquí podría quedar como el dominio de esa función compuesta, como un subconjunto del dominio de la función f. Y aquí nos recuerden que A debe de ser un punto de acumulación, o en este caso, de la función f, y en ese caso también podemos determinar su límite. Entonces, de acuerdo al teorema 6, nosotros podemos calcular lo siguiente. Si tenemos una función compuesta con las características que nos mencionó en ese caso el teorema 10, nosotros podemos expresarla de esta manera. Tenemos aquí f de a es igual, en este caso, g círculo f de a, ¿verdad? Tenemos ahí entonces el resultado para esta o para este límite. En el ejemplo 20 nos dicen demostrar que la función f definida por esta función, ¿verdad? Es continua en todos los puntos en R2. Bueno, podemos nosotros identificar que efectivamente hay dos funciones. Una función es x y la otra función es y. Nosotros sabemos que x, ¿verdad? Si nosotros decimos que f de x es igual a x y g de y es igual a y, si las analizamos separadamente, cada una de esas funciones, pues ustedes dirán que x, esa función x, es una función polinomial y es continua en R. Ustedes observan la misma situación para y ustedes determinan, en este caso, su dominio. En ese momento, pues también es continua en todos los valores de R. Pero como estamos trabajando aquí, en ese momento, funciones, obviamente por un producto, al ser de distintas variables, pues decimos que esto está entonces en R2. Deberán de ser funciones continuas en R2, ¿vale? Bien, aquí nos recuerdan que estamos trabajando con una función polinomial y la función polinomial, recuerden que es continua en todos los puntos de R2. Pero vean ustedes aquí que la función seno es continua en todos los puntos de R. Vean, estamos también trabajando con la función seno. Entonces trabajamos separadamente las variables, también investigamos qué ocurre con la función seno y observamos que también es una función continua en R. Entonces, según por el teorema número 10, f deberá de ser continua en todos los puntos de R2. Entonces, hay que determinar, en este caso para las variables, sus dominios, y también hay que verificar la de la función seno, que también es R. Entonces, de esa manera podemos confirmar que es continua entonces en R2, en este caso. Nos recuerdan aquí que la continuidad, la noción básica de continuidad es la de continuidad en un punto, la cual generalizamos a la noción de continuidad en un conjunto. Bueno, ahora vamos a trabajar con esa parte. Mencionamos en este momento la continuidad en un punto, pero también se puede llevar a cabo la continuidad en un conjunto, podemos llamarlo en este caso P, ¿verdad? Tenemos aquí la definición 12, en donde una función es continua si es continua en cada punto de su dominio. Entonces, la definición 12 pues nos menciona que una función será continua si lo es en cada punto de su dominio. Imagínense ustedes esta figura aquí en la parte inferior, en esa sección rectangular, pues el punto que está marcado de color rojo deberá de ser continua, pues en este caso, ¿verdad? Cualquier punto en su dominio. Es más, ustedes pudieran aquí colocar otro punto, ¿verdad? Trazar otros puntos y esos puntos también deberán de pertenecer pues al dominio de la función en este caso. Tenemos la definición 13 en donde una función f es continua en un conjunto, aquí tenemos P, subconjunto del dominio de la función, si la función restringida, en este caso f de P, es también continua, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque
Aquí ya nos hablan de un conjunto. Ese conjunto P será un subconjunto de P, pero obviamente la función deberá de ser continua en P, ¿vale? Aquí tenemos una observación en donde se nos comenta que de acuerdo a la parte del ejemplo 20, el ejemplo 20 fue esta, ¿verdad? La que analizábamos hace un momento. Nos dicen que es continua o equivalentemente que es continua en R2. Entonces ahí nosotros podemos confirmar parte de la definición 13, ¿verdad? Ok. Tenemos otro ejemplo, en este caso, el ejemplo 21. Bueno, entonces nos quedaríamos en el ejemplo 21. En la siguiente sesión la trabajamos esta función. Bien, entonces nos veríamos en la siguiente sesión. A ver, déjenme revisar. Ok. Bien, les voy a enviar el formulario para que se considere su asistencia de hoy. Ahí está. Se los envío. Bien.